Bueno, buenas noches. Bienvenidos a este concierto de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato en el marco del Festival Cervantino. Como ustedes probablemente saben, la OSUG es la orquesta residente del festival. Es una orquesta que lleva 15, 20 años ininterrumpidamente tomando parte en el festival, y eso nos hace muy felices y pues una vez más estamos muy felices de estar aquí en este festival. Hoy tenemos un programa muy peculiar y muy interesante. Parece, como desde lejos parece un poquito inconsecuente, pero a mí se me hace que cuando lo escuchen va a tener mucho sentido. Toda la programación del festival tiene que tener algún tipo de relación con Cervantes, porque estamos celebrando los 400 años de su aniversario luctuoso. Entonces, no hay tantas obras musicales que tengan una relación directa con la obra de Cervantes. Si tomamos en cuenta que en el lapso de una semana han estado aquí 4 orquestas o 5 orquestas, entonces el repertorio llega un momento en el que pues es como una caja de galletas, llega un momento en el que pues ya nada más quedan 1 o 2, ¿no? Pero el doctor Volpi tuvo la cordialidad muy acertada de introducirnos a una obra que no conocíamos, la orquesta no conocía y yo no conocía, que es La burlesca de Don Quijote de Anton Rubinstein, que es la obra con la que comenzamos el programa. Anton Rubinstein era un pianista de fines del siglo XIX, pianista ruso, que fue el director también del Conservatorio de Moscú. Anton Rubinstein fue padre de Artur Rubinstein, otro pianista legendario de la primera mitad del siglo XX, y Anton Rubinstein tiene también su padre, Artur, también fue un músico muy reputado en la primera mitad del siglo XIX. Entonces es un compositor, pianista, pedagogo de gran tradición y trayectoria en Rusia. Entonces, él escribió La burlesca de Don Quijote. Es una obra programática y es una obra que no tiene una narrativa tal cual como, por ejemplo, en los poemas sinfónicos de Strauss, en donde uno puede ir siguiendo los eventos, uno se puede imaginar qué es lo que está pasando en la historia. Está pasando esto, está pasando esto. Es una obra programática, esta obra de Rubinstein, pero más en el sentido de que presenta personajes. En realidad los personajes no desarrollan una historia, no tienen una narrativa en ese sentido, pero primero el primer tema es un tema que claramente presenta a Don Quijote, presenta a Sancho, y presentan una... Bueno, no, antes de Sancho es primero, ¿cómo se llama el caballo de Don Quijote? Rocinante. Sancho aparece por ahí, etcétera. Tiene algunas alusiones a la música popular española y entonces eso hace que desde el punto de vista musical la obra esté llena de contrastes, todo está cambiando todo el tiempo, porque hay un personaje, hay otro personaje, hay otro personaje, hay etcétera. No hay en realidad una narrativa así lineal, y entonces todo el tiempo hay como distintos retratos de X o Y personaje de El Quijote. Entonces, ya lo escucharán ustedes, la obra es muy divertida, es relativamente difícil porque hay que estar muy al pendiente de los tiempos, las texturas, y van a escuchar, yo creo también, una relación muy interesante con la música de Strauss, de Richard Strauss, que era entonces ya, digamos, un campeón de la música sinfónica en la Europa de fines del siglo XIX. Era el uno de los grandes compositores alemanes de la época y el campeón del poema sinfónico. Entonces yo siento que Rubinstein estaba muy influenciado. Entonces hay momentos en donde, por ejemplo, si un tema está en 3/4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, en el mismo tiempo, simultáneamente, entra entonces ese tema tiene una subdivisión ternaria y entra otro tema que representa a Dulcinea,
rítmica tiene una subdivisión binaria. Y entonces hay como dos músicas simultáneas. Eso así junto crea como una especie de mosaico en donde los personajes cohabitan. Y eso es típico de Strauss. Strauss es digamos, el gran campeón de esta técnica de composición, ¿no? Lo que a mí me parece particularmente divertido, y eso lo tendremos también la próxima semana con las bodas de Camacho de Mendelssohn, es cómo demonios llegó, cómo decirlo, a nosotros nos parece difícil. Ahora nosotros somos hispanoparlantes, entonces el Quijote y la obra de Cervantes es algo como evidente, natural, automático. No nos preguntamos cómo fue que accedimos nosotros a la obra de Cervantes. Es evidente, y somos un país con una influencia histórica, geográfica, española. Pero ¿cómo llegó la obra de Cervantes a la Rusia del siglo XIX? Seguramente la obra de Cervantes debe estar muy presente ahora en todo el mundo, pero porque los medios se han masificado y porque es muy fácil acceder a cualquier tipo de información en cualquier lugar del mundo. Pero yo me pregunto, ¿cómo fue que Rubinstein de repente tuvo en sus manos la obra de Cervantes y se inspiró y le hizo una obra? ¿Y quién tradujo a Cervantes del español al ruso? Por ejemplo, ¿no? Lo que vamos a hacer la próxima semana es Las bodas de Camacho de Félix Mendelssohn, que es su primera ópera, y es una ópera basada en un episodio del Quijote. Y me hago la misma pregunta. Mendelssohn, en la Alemania del siglo XVIII, ¿cómo fue que llegó a sus manos el texto del Quijote? ¿Y cómo fue? ¿Y quién lo tradujo al alemán? ¿No? Probablemente es una reflexión estúpida, pero lo que pasa es que para nosotros es tan automático pensar en la obra de Cervantes, como hispanoparlantes, como mexicanos, que pues resulta curioso pensar cómo fue que otros, en una época mucho menos tecnificada en términos de comunicación, cómo fue que accedieron a esto. Bueno, esa es la obra con la que empezamos. Voy a continuar con la obra con la que terminamos y voy a finalizar con la obra en medio. Entonces, tenemos a Rubinstein, pensamos largamente cómo le damos un poquito de narrativa que podamos combinar varios factores. La obra de Cervantes, las tradiciones de la orquesta. La OSUG es una orquesta con una personalidad específica, definida, que tiene una identidad y una tradición, y sobre todo una tradición muy específica en sus participaciones en el Cervantino, que siempre ha hecho música contemporánea mexicana. Bueno, siempre, prácticamente siempre. La OSUG siempre estrena música en el Cervantino o toca música de compositores mexicanos vivos. ¿Cómo compaginamos eso con Cervantes, con la historia? Y entonces, bueno, surge la propuesta del doctor Volpi, que ahora se le agradecemos mucho. No conocíamos la burlesca del Quijote, ya nos gustó, ya es parte de nuestro repertorio. Y es música de Europa del Este. ¿Cómo le damos un poco de balance? Y entonces pensamos, bueno, vamos a hacer el concierto para orquesta de Bartók, que también tiene todo tipo de alusiones al folclore de su país. No es lo mismo. Entonces, la obra de Rubinstein es una obra que tiene muchos folclorismos españoles, que es algo relativamente chistoso, un ruso escribiendo folclorismos españoles. Entonces, terminamos con el concierto para orquesta de Bartók, que es una obra que está llena de folclorismos húngaros. Son dos obras que finalmente tienen un espíritu muy marcado de música de Europa del Este. Eso le va a dar cierta coherencia a la narrativa del programa, al inicio y al final. Y entonces sí llegamos a la decisión de tocar el concierto para orquesta de Bartók, que es con lo que vamos a finalizar el programa, que es una decisión afortunada y desafortunada, porque es una obra extraordinariamente difícil. Entonces llevamos 2 semanas sufriendo como locos. Ya estamos exhaustos y todavía no hacemos el concierto. Es una obra de un despliegue de virtuosismo es un tour de force. Todo mundo en la orquesta tiene que tocar algo muy difícil y muy lucidor y muy virtuoso y muy rápido, ¿no? Entonces es realmente una obra para estar en la orilla del asiento todo el tiempo, ¿no? Toda la orquesta está
es un despliegue de las posibilidades técnicas de la orquesta. Y eso lo hace interesante para el público y interesante para la orquesta, porque la orquesta obviamente en el Festival Cervantino quiere lucirse lo más posible. Es como cuando uno va a una cena particularmente importante y se pone su mejor traje. Es más o menos la misma situación. Bartók escribió el concierto para orquesta en el exilio en Estados Unidos. Bueno, sí, en el exilio en Estados Unidos. Lo escribió poquito tiempo antes de morirse, yo creo que un año y medio antes de morir. De hecho, estaba en la miseria total. Y estaba ya en la cama del hospital, tenía leucemia. Y Serge Koussevitzky, un director muy influyente, muy importante en Estados Unidos, literalmente por compasión, le comisionó la obra. Le pagaron $1,000 por escribir el concierto para orquesta de Bartók, o sea, como 11,000 pesos, más o menos. Entonces, Koussevitzky abiertamente dijo: a mí no me gusta la música de Bartók, no me interesa, pero bueno, el pobre hombre se está muriendo, bueno, ok, vamos a ayudarle un poco, a ver, ya, escríbenos un concierto. Ahí están $1,000. Y entonces, bueno, Bartók se motivó, escribió el concierto y ese fue, de hecho, su único gran éxito en Estados Unidos. De hecho, fue prácticamente lo que lo salvó del anonimato. Sin el concierto para orquesta, Bartók no hubiera tenido ese boom mediático que tuvo en 1943 cuando escribió el concierto, y muy probablemente nosotros nunca nos hubiéramos enterado mucho menos de su música. El concierto fue un éxito rotundo en Estados Unidos y eso generó mucha atención del público alrededor del mundo hacia el compositor Bartók. Y entonces eso, digamos, liberó públicamente toda su obra. Ya está a punto de morirse. Entonces, gracias al concierto, él se salvó, digamos, del anonimato y su obra, y hoy lo conocemos como el gran compositor húngaro, junto con György Ligeti, del siglo XX, la Bartók y György Ligeti. Entonces, bueno, pues se motivó mucho gracias al gran éxito de la obra y entonces escribió todavía una sonata para violín, pero el cuerpo ya no le funcionó y desafortunadamente murió. Pero lo interesante de esta obra no es nada más la enorme calidad artística y su brillo y la vitalidad de la obra. Es prácticamente imposible imaginar en un hombre que está en su cama a punto de morirse, ¿no? Pero lo interesante es cómo fue gracias a esta obra prácticamente que Bartók no quedó en el anonimato por completo. Esta obra lo hizo famoso y esta obra hizo toda su obra famosa. Y entonces, pues bueno, Koussevitzky, sin darse cuenta, le hizo un gran favor a él y a todos nosotros. Ahora, nos falta queda un cabo suelto. ¿Qué vamos a hacer de música contemporánea? Bueno, pues entonces en medio, para generar un contraste que no haga, digamos, monotemático al programa Rubinstein-Bartók, y que aparte de todo cumpla con una tradición elemental de la orquesta, que es la música contemporánea, invitamos a uno de los compositores jóvenes mexicanos más importantes de su generación, con una trayectoria de muchos años de carrera internacional, uno de los compositores más admirados y más reputados de nuestro país, el doctor Jorge Torres Sáenz, que escribió una obra para oboe, arpa y acordeón y orquesta que se estrenó en la UFUNAM hace menos de un año. Entonces nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar esa obra, nos mandaron la grabación y entonces el doctor Volpi y yo dijimos: esa es exactamente la que tenemos que programar para ya finalmente cerrar este primer programa de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Y entonces invito al doctor Torres a que pase al escenario y nos platique un poco de Huésped de la Aurora, su concierto para oboe, arpa y acordeón. Buenas noches. Gracias, maestro. Buenas noches. Qué bueno que están aquí. Buenas noches. Serían más de 11,000 pesos los de Bartók, ¿no? $1,000, ¿cuánto es? Sí, bastante más. ¿Ah, sí? Ah, perdón. La verdad es que creo que se queda usted corto, maestro, aunque lo dijo. Ustedes van a escuchar la fuerza de la obra de Bartók. Es increíble que una persona realmente casi en el lecho de muerte haya tenido la fuerza, la generosidad de escribir esa música.
Es increíble. Y hay un detalle ahí muy interesante. La historia critica mucho al sistema norteamericano por no haber apoyado a Bartók en ese momento, que era un pianista muy reconocido. El asunto es que sí, Estados Unidos lo acogió, pero para trabajar en la universidad, él era invitado a ser profesor de piano y él no quería. Y se mantuvo firme en su postura de compositor hasta las últimas consecuencias. Es decir, cuando Koussevitzky finalmente Yo, honestamente, no sé si ustedes recuerdan este asunto del Voyager 2, cuando lo mandaron al espacio exterior con la novena sinfonía de Beethoven, que va en un disco de oro. Yo honestamente siempre pensé que la obra que habría tenido que ir es el concierto de Bartók, porque a diferencia de la obra de Beethoven, que desde luego es magnífica, Bartók hace un resumen de todas las músicas mediterráneas, el norte de África, Asia. Es impresionante la cantidad de músicas que están de alguna manera sintetizadas en la obra de Bartók. Entonces me parece un privilegio escucharla, de verdad. Pero platíquenos de su obra. Bueno, es que al lado de tal titán. Bueno, lo que puede resultar interesante de esta pieza es la disposición, la nomenclatura instrumental. Tenemos 3 instrumentos que por primera vez en la historia de la música se encuentran juntos como solistas. Es decir, hay conciertos para arpa, incluso hay algún par de conciertos para arpa y oboe. Uno es de Schnittke, otro es de ¿quién es el otro? Gubaidulina, me parece. No, Lutoslawski, perdón. Y conciertos para acordeón hay algunos, pero ninguno que junte los 3 instrumentos. Entonces era un reto muy interesante porque uno tenía que llegar como compositor al límite de su imaginación. ¿Cómo sonará esto? ¿Cómo podría funcionar esto? Y resulta al final una combinación muy interesante. Son timbres timbres hermanos. E interesante también que en la iconografía, desde la iconografía medieval, estas imágenes de ángeles tocando los 3 instrumentos, es decir, un instrumento de tecla, como el órgano positivo, que en algunos registros es muy parecido al acordeón, el arpa y algún instrumento de aliento. Entonces, de alguna manera, en la iconografía occidental, esa configuración existe. Entonces, me parece raro que hasta ahora no se haya hecho, pero bueno, ha sido para mí una oportunidad muy divertida, muy interesante, y el trabajo con la orquesta ha sido realmente fantástico. Es una orquesta que tiene muchísima experiencia con música contemporánea, no hay que tenerle miedo a la música. Bob Dylan también es contemporáneo. Es decir, es la música, incluso el barroco es contemporáneo. Vimos Vivaldi y es contemporáneo. La gran pregunta nuestra hoy día es ¿qué hacemos con todas esas músicas que están de alguna manera coexistiendo, cohabitando? ¿Qué hacemos con eso? Y bueno, ha sido un trabajo muy fantástico con la orquesta, la verdad. Estoy muy agradecido, maestro. Pues gracias a usted, maestro. Bueno, no sé si alguien quisiera hacernos una pregunta o preguntas, quejas o sugerencias antes de pasar al concierto. No sé si alguien quiera compartir algo o preguntar algo. ¿Nada? Dígame. ¿Cuántos movimientos? La primera obra de Rubinstein es en un movimiento. Es como una especie de obertura, pero para hacer una obertura es relativamente larga, dura como 20 minutos. Las oberturas tienden a ser de 15, 12 minutos, pero es de un solo movimiento. Y la obra del maestro Torres también es en un solo movimiento, no tiene cortes. Bartók sí, ese sí son 1, 2, 3, 4, 5 movimientos. Sí. De hecho, un último comentario nada más. Ese título de Huésped de la Aurora quizá puede, a la hora de uno siempre genera imaginarios al escuchar música, ¿no? Entonces, estoy seguro que todos en algún momento hemos estado frente a un amanecer, el despuntar del alba. Esos momentos umbralares, el umbral como el lugar de máxima potencia y al mismo tiempo máximo misterio en la naturaleza. Los seres humanos difícilmente sabemos estar en el umbral, o entramos o salimos, pero el umbral es muy tenso. Esta música, que es justamente un solo movimiento, se coloca ahí, en ese lugar de máxima tensión, máximo misterio. Amarla, adorarla y escucharla. Yo creo que la música es imperecedera desde el principio de los tiempos y obviamente
obviamente, sea barroca, sea contemporánea. Para mí todo es contemporáneo, obviamente, ¿no? Dylan, obviamente, es maravilloso como compositor, pero la música en sí, para mí es algo espléndido, ¿no? Yo escucho desde Bach hasta usted, por ejemplo, o Bartók, y obviamente quedo fascinado de que para mí toda la música es lo mismo, amor. Muchas gracias, muy lindo comentario. Bueno, pues esperamos que disfruten el concierto y muchas gracias por estar aquí y hasta pronto.